la gente. ¿Cómo se encuentran? Aprovecho este momento para decirles que no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Además comenten qué les pareció la historia, así me ayudan a resucitar el canal, dan de comer al algoritmo y ayudan a que la historia tenga más visibilidad. Sin más dilación, les dejo con el fic. Una nueva y confusa vida. Capítulo 6. Kakashi miró hacia la ventana de su estudio. Hace poco había terminado el verano, había recibido las noticias del campamento y la búsqueda exitosa del vellocino de oro, lo que había salvado al campamento junto a todos los detalles de lo que ocurría dentro del campamento, desde la llegada de Tántalo hasta el repentino regreso de Thalía, que por el poder del vellocino había sido expulsada del árbol volviendo a ser humana nuevamente. Sus reservas de bronce estaban consumiéndose rápidamente en la fabricación de armas, y él aún no sabía cómo ir a negociar con Hades sin perder su libertad en el proceso. Si bien estaba seguro de poder escapar con el Kamui, no estaba ansioso por averiguarlo. Por otro lado, habían sucedido cosas buenas últimamente. La empresa de inteligencia y seguridad que pretendía fundar ya estaba lista para unirse al mercado. Con la información que los Zetsus le habían proporcionado, ya tenía lugares a los cuales atacar, tenía la ubicación de varias mafias, redes de tráfico en todo el país y un montón de otros asuntos ilegales que al gobierno y la policía apenas si sabían algo. Le gustaría colaborar con las agencias gubernamentales para esas operaciones, pero debido a que es nuevo no tiene la reputación ni la experiencia para eso. Por ese motivo había hecho que una buena cantidad de Zetsus se disfracen de soldados junto a los otros que había contratado. La información en sus oficinas fluía como un río, y en 3 días su primera operación se lanzaría. Iban a atacar a un importante señor del crimen al que el FBI le ha estado pisando los talones desde hace meses sin mucho éxito en detenerlo. Como estaba seguro de que la operación saldría con éxito, sus resultados rápidamente le pondrían en la mira del FBI y en nada estaría colaborando con ellos. El laboratorio que había mandado a construir ya estaba listo para comenzar a operar, si bien no podía hacerlo en su máxima capacidad ya que aún le faltaba estar terminado. Una buena parte de los equipos ya estaban en línea y varios científicos estaban acudiendo a él en busca de empleo en el nuevo laboratorio. También había mandado construir algunas celdas bajo tierra especialmente diseñadas para contener a los monstruos y una vía que lo conectase con el laboratorio. Cuando capture a los monstruos pretendía llevarlos con sus científicos para que lo estudien, y ligando la investigación a su compañía armamentística, podría usar los datos para crear armas especialmente diseñadas para matarlos. También tenía que colocar una barrera para evitar que la niebla interfiera con sus investigaciones, pero esos eran detalles que ya estaban siendo cubiertos. En otros asuntos, su pequeña armada de ninjas ya estaba en proceso de entrenamiento. Zetsu había logrado reclutar cerca de 200 personas para formar parte de sus filas. Al principio fue un poco complicado mostrarles la verdad del mundo místico, pero cuando lo aceptaron algunos decidieron retirarse, pero en su mayoría decidieron quedarse a luchar contra los monstruos, cada uno con sus motivos personales, pero ahí estaban. Los mestizos que había rescatado de la muerte hace algunas semanas decidieron quedarse a su lado como agradecimiento por haberles salvado la vida. Antes de que aceptaran, él les dijo en qué se estaban metiendo junto a todo lo que harían y que posiblemente los monstruos no serían lo único que enfrentasen. También les dio la opción de ir al campamento donde podrían tener una vida tranquila y quizás conocer a sus posibles hermanos. Pero ninguno de los 4 mestizos que rescató retrocedió. Con su decisión hecha, él comenzó a entrenarlos personalmente. Bueno, no personalmente, sino que dejó un clon que supervise su entrenamiento junto a los Zetsus que supervisaban el entrenamiento de los demás aspirantes a ninjas. Como algo dentro de él le decía que el tiempo se acababa, el tiempo optó por usar el plan de entrenamiento en tiempos de guerra. De todos los aspirantes a ninjas, 50 lograron acceder a su chakra en menos de una semana, comenzando el verdadero entrenamiento. Sus pupilos, después de un tiempo él había teorizado en base a lo que sabía de ellos quiénes podrían ser sus padres divinos. Eran 2 chicos y 2 chicas. La chica que había rescatado era probablemente una hija de Demeter por su afinidad con las plantas, y una muy poderosa ya que no había visto nada parecido a lo que podía hacer ella en el campamento. La otra chica, muy para su sorpresa, tenía altas probabilidades de ser una hija de Afrodita. Un poco desconcertado por ese hecho, él investigó un poco más a la chica, ya que hasta donde sabía los hijos de Afrodita no suelen atraer tanto a los monstruos, y los Zetsus la habían encontrado luchando contra un grupo de considerable de monstruos. Dando con las respuestas que buscaba, él descubrió por qué ella atraía tanto a los monstruos.
Resulta que era la hija de un militar que había muerto en combate hace un par de meses. Su padre se había vuelto un poco demasiado sobreprotector con su hija y no el hecho de que evitaba que se lastimase, sino que él se encargó de que ella pudiera defenderse bien. Al parecer su tía había sido víctima de una violación y él, temiendo que le pueda pasar algo así a su hija, la había obligado a entrenar. Ella recibió entrenamiento militar por parte de su padre desde una edad temprana junto al manejo de múltiples armas tanto de cuerpo a cuerpo como de fuego, desde las de uso civil hasta las de grado militar. Ella estaba tan bien entrenada que fue capaz de matar algunos monstruos antes de ser rescatada. En resumen, esta hija de Afrodita podía patear varios traseros y verse como una supermodelo al mismo tiempo. Para su desgracia, la actitud coqueta y juguetona habitual en las hijas de Afrodita seguía intacta en ella junto a todos los rasgos distintivos de las hijas de Afrodita. La única diferencia es que a la hora de pelear ella sufría un cambio antinatural, como si fuera una persona completamente distinta. De un momento a otro podía pasar de una coqueta chica o una luchadora capaz de romperte varios huesos antes de que te des cuenta. Los otros dos chicos, uno que estaba seguro de que era un hijo de Ares debido a que él básicamente era una montaña de músculos y se adaptaba rápidamente en combate junto al hecho de que aprendía rápido en el manejo de armas. El otro chico estaba un poco en duda ya que la tenía poderes curativos, lo que bien le podría ligar a Apolo o a Asclepios, pero su fina puntería con cualquier cosa que se pudiera arrojar le daba más inclinación a ser un hijo de Apolo. Esos cuatro eran sus mejores candidatos a ninjas, habían logrado acceder a su chakra en un par de días y ya estaban dominando los ejercicios básicos de control de chakra. Hasta que terminen de completar su entrenamiento en las artes básicas de un ninja junto al perfeccionamiento del control del chakra, aún no podrían usar la manipulación elemental. Por el momento, junto al entrenamiento básico que recibían, estaban siendo instruidos en la teoría básica en lo referente a las artes ninjas. Saliendo de sus pensamientos, Kakashi se apartó de la ventana cuando sintió que Zetsu se acercaba. Girándose vio a Zetsu emerger del suelo con cambios bastante visibles, ya que una mitad de Zetsu era completamente oscura mientras que la otra era del blanco habitual. Kakashi no pudo evitar sentir aprensión al ver al Zetsu negro. Los recuerdos de la Cuarta Guerra seguían picando en su mente. Hace algunos días él había estado experimentando con Zetsu en la flor, como lo había hecho tantas veces antes. Estaba jugueteando un poco con algunos sellos altamente inestables, y lo siguiente que supo es que Zetsu negro se había creado. Incluso tenía la misma inquietante voz que recordaba del primer Zetsu negro, junto al hecho de que decía que era la encarnación de su voluntad. Como si le fuera a creer como Madara. De hecho, luego de la creación accidental de Zetsu negro y que su personalidad sea tan parecida al original, él había estado un poco loco por el Zetsu negro. Tanta fue su paranoia con el Zetsu negro que se puso a investigar en todas las mitologías si había en algún lado una diosa sellada o algo remotamente parecido que pudiera asociar con Kaguya y el Zetsu negro original, que había sido sellado junto a ella al final de la Cuarta Guerra Ninja. De hecho, ese recuerdo era lo único que le mantenía un poco tranquilo. Era imposible que Zetsu negro haya regresado. Para empezar, fue sellado en una luna artificial junto a Kaguya en alguna dimensión perdida, lo que hacía que sea técnicamente imposible que esté aquí y no en esa dimensión perdida. De hecho, cuando encontró algo parecido a Kaguya, Kakashi no pudo evitar desconfiar de Zetsu negro. En todo lo que se le podía ocurrir que pudiera ser el equivalente a Kaguya era Gaia, la primordial madre tierra, hasta donde sabía detestaba a los olímpicos e intentó un par de veces controlar el mundo, primero con el derrocamiento de los titanes y luego con la gigantomaquia. Si había alguna diosa en la que podía pensar que creó a Zetsu negro y lo envió con él para manipularlo y así provocar su resurgimiento, era ella. Si bien él podía decir con certeza de que estaba siendo un paranoico, aún no podía evitar desconfiar de Zetsu, pero lo ocultaba bien. Después de todo, podría usar al Zetsu negro para sus planes, mientras en secreto planeaba algo para deshacerse de él si daba indicios de que servía a Gaia o a cualquier otra diosa o dios que quiera gobernar el mundo como Kaguya. ¿Qué sucede, Zetsu?, habló Kakashi en un tono plano mientras colocaba una cara de póker. Te tenemos noticias, jefe, saludó alegremente la mitad blanca. Encontramos el campamento romano, habló la mitad negra, donde preguntó Kakashi, a lo que ambas mitades sonrieron. Cerca de una autopista, la entrada está oculta por la niebla bajo un túnel que lleva a un río que separa al campamento de la entrada. Habló la mitad negra. Jefe, ¿qué dice? Ese río está bueno para darse un chapuzón, habló el blanco, jugando con su brazo haciendo gesto de nado. Cállate, le reprendió la mitad negra. ¿Qué hay de las barreras mágicas que posee el campamento?, preguntó Kakashi. Su barrera es decente, pero no estoy seguro de que se pueda comparar a la del campamento mestizo.
Y también el río es mágico, agregó el blanco con un dedo en alto. ¿A qué te refieres?, cuestionó Kakashi. No lo sabemos, pero sentimos que el río era especial de alguna forma. Cuando nos metimos pasando por debajo del río, escuchamos a algunos referirse a este como el pequeño Tiber. Hablaron ambas mitades. Kakashi puso una cara pensativa. ¿Qué más me pueden decir del campamento?, preguntó Kakashi. Que ellos lo llaman Campamento Júpiter, agregó la mitad blanca. Además de que siguen una doctrina fuertemente militar, tienen torres vigía y patrullas fronterizas. Luego de revisar un poco, regresamos a informarte, dijo la mitad negra. Ya veo, pueden retirarse. Despliega a algunos Zetsus que espíen el campamento. Quiero saber todo lo que se tenga que saber sobre ellos. ¿Por qué tanto interés en los romanos?, preguntó la mitad negra con curiosidad. Los olímpicos separaron a ambos campamentos y se esforzaron por que no sean encontrados. Simplemente me pica la curiosidad, contestó Kakashi. Sin decir nada más, ambos Zetsus se volvieron a hundir en el suelo, dejando solo a Kakashi. Saliendo de su estudio, Kakashi fue a tomar un poco de aire fresco. Con sus ninjas en entrenamiento no pasaría mucho antes de que tenga algunos equipos listos para comenzar a cazar monstruos. Y para ese día ya tendría que tener un suministro constante de armas. Usaría las armas de fuego, pero no tenía metal suficiente para la fabricación de las balas y le resultaba más rentable fabricar armas ninja. Al menos esas podían ser reutilizadas, hasta que no encuentre una forma de imitar las propiedades de los metales mágicos y producirlo de forma masiva. No podía incluir las armas de fuego para combatirlos. Al parecer no podría esperar más al invierno a que Perséfone regrese al inframundo y tendría que adelantar su visita al Señor de los Muertos. Había estado durante meses planeando cómo ganarse el favor de Hades y negociar un suministro de hierro estigio. Para eso tendría que llevar regalos dignos del dios. Tenía las propuestas perfectas para negociar, pero primero necesitaba tener una audiencia. Apoyándose en ritos antiguos y arcanos, él había diseñado un ritual con el que podría ganarse una audiencia con Hades, y la operación que tendría en 3 días sería el día perfecto para hacerlo. Con el ritual ofrecería como ofrenda las almas de los caídos en combate durante el asalto al Señor del Crimen. Con un poco de suerte su plan funcionaría. Después de todo, cientos de personas mueren cada día y todas van al reino de Hades. Unos cuantos más no serían una gran diferencia, por lo que esperaba que esto resultase. 3 días después, Kakashi se encontraba en medio de la nada junto a un altar dedicado a Hades, recubriendo su puño con chakra. Golpeó el suelo. Hola Hades, tengo tu atención, habló Kakashi luego de golpear el suelo. La repentina sensación de muerte junto a un leve temblor le indicó de que tenía la atención del Señor de los Muertos. Espero que este rito sea de tu agrado, Hades, habló Kakashi, parándose y caminando junto al altar. En el altar había varios leños, los cuales fueron encendidos con un sello de mano. Hades, Señor de los Muertos, acepta este sacrificio, cantó Kakashi antes de tomar la bandeja que estaba a su lado. En él se encontraban algunas plantas consagradas a Hades y a Perséfone, junto a comida hecha con esas mismas plantas y trozos de carne, los mejores que pudo encontrar. Tras algunas ceremonias, Kakashi coloca la bandeja con el sacrificio sobre las llamas. Te ruego acepte mi sacrificio. Dentro de poco dirigiré una operación contra un señor del crimen. Mediante este sacrificio te ofrezco como ofrenda las almas de los caídos en combate. Con este sacrificio espero poder tener una audiencia contigo en el inframundo. Cuando terminó de hablar, Kakashi se quedó viendo las llamas que danzaban en la bandeja sin consumirla. Por un segundo él temió que sea rechazado, hasta que las llamas se tiñeron de negro y la bandeja poco a poco iba desapareciendo de la existencia. El fuego en el altar creció haciéndose más potente. Entre las llamas oscuras se formó la silueta de un rostro, dejando ver 2 ojos que le miraban intensamente, y Kakashi trago duró un poco intimidado por esos ojos. Tu sacrificio ha sido aceptado, hijo de Atena. He escuchado tu llamado y por tu sacrificio te he concedido una visita segura a mi reino, donde escucharé el motivo por el que pediste una audiencia. No me decepciones como los otros héroes, hijo de Atena. Tras decir eso, la presencia de Hades se disipó junto con las llamas, dejando el lugar en silencio. Kakashi se dejó caer suspirando de alivio. Eso estuvo terriblemente cerca, suspiró limpiándose un poco de sudor. Él sí que da miedo. Escucho la voz profunda Zetsu negro emergiendo del suelo junto a él. Oh jefe, casi me cago encima, o al menos eso hubiera hecho si pudiera hacerlo, habló la mitad blanca en su tono habitual, haciendo algunos gestos con su mano. Cállate, gruñó la mitad negra un poco molesta con la mitad blanca.
Kakashi les miró con una gota de sudor, esos dos siempre discutían por cualquier cosa, le impresionaba que no se hayan intentado matar aún, sacudiendo la cabeza él se puso de pie de cualquier forma como está todo con la operación preguntó Kakashi, ambas mitades sonrieron, ya se envió la alerta a las agencias gubernamentales de que intervendremos en este asunto, habló la mitad negra. Los demás están listos de desatar el infierno, mis clones están en posición y solo esperan la señal para iniciar el ataque desde el interior habló el blanco, bien, los demás equipos ya están en posición preguntó Kakashi, caminando siendo seguido de cerca por Zetsu, se están movilizando dentro de poco todos estarán en su posición y esperan la señal para iniciar la incursión hablaron ambos Zetsus, bien en ese caso tendré que ir a supervisar todo habló Kakashi, haciendo un sello de mano y transformándose en otra persona. Llegó a un auto que estaba estacionado cerca, sacando las llaves abrió la puerta y se metió, te veré en el punto de encuentro con los demás equipos habló Kakashi antes de arrancar el auto y acelerar, las cosas se están poniendo interesantes dijo la mitad negra en un tono oscuro, que se desate en infierno cantó el blanco mientras ambos se hundían en el suelo. Siguiendo el GPS que tenía instalado en el auto Kakashi se encaminó hacia el punto de encuentro, su objetivo se escondía en alguna parte al noroeste de Pensilvania cerca de Scranton, por lo que tuvo que movilizar a sus equipos de asalto hacia ese lugar, acelerando por la carretera Kakashi se metió por un desvío dando en una carretera algo solitaria que conducía hacia su objetivo, a 500 metros él podía ver la mansión de su objetivo y 200 metros más atrás él pudo ver los equipos de asalto preparándose para la incursión. Uno de ellos vio acercarse su auto y dio la alerta en poco tiempo Kakashi tenía 5 miras láser apuntando hacia su auto y a un tipo armado indicándole que se detenga, frenando Kakashi bajó la ventana y encaró bajo el Enge al que le había detenido, en cuanto le vio el tipo se puso rígido y ordenó que bajen las armas mientras hacía un saludo militar. Saliendo del auto Kakashi bajó el Enge, le indicó que se retire y luego avanzó hacia una furgoneta, en ella había algunos tipos rodeados de monitores y con audífonos coordinando algunas cosas, informe de situación habló Kakashi en cuanto llegó uno de ellos se giró para verlo y de inmediato se quitó el audífono señalando la pantalla. El lugar no parece tener seguridad, pero una vez que hackeamos su sistema, descubrimos que tiene varios sensores de movimiento junto a alarmas, acabamos de meternos en su sistema de seguridad él presionó algunas teclas y luego señaló otros monitores, esas son las cámaras de seguridad como esperábamos todos están armados con armas de grado militar, saboteamos los sensores y las alarmas el resto del sistema de seguridad lo terminaremos de sabotear cuando se dé inicio a la operación. Y estos son los planos del lugar él presionó algunas teclas antes de que un monitor mostrara un diagrama del lugar, en él se mostraba la mansión junto a varios túneles que servían como ruta de escape, por lo que hemos logrado reunir hasta el momento nuestro objetivo se encuentra en esta zona que es la más resguardada de todas. El FBI envió un mensaje diciendo que estarían llegando en 30 minutos con varios equipos de apoyo y un convoy para trasladar el objetivo a la prisión, el equipo de respaldo se encuentra en la salida de los túneles listos para infiltrarse e interceptar a quien intente escapar, ¿qué hay del grupo fantasma? Preguntó Kakashi, hasta donde sabemos estás en posición esperando la señal pero nada más contestó el tipo. Bien que comience la operación, en cuanto entremos quiero que corten el suministro eléctrico y desactiven el sistema de seguridad ordenó Kakashi recibiendo asentimientos de los tipos en la furgoneta mientras ordenaban el inicio de la operación por medio de los audífonos, en menos de un minuto todos los vehículos que estaban estacionados se pusieron en marcha hacia la mansión, bien que comience el espectáculo murmuró Kakashi siguiendo en su auto a los demás. Las puertas de la mansión aparecieron frente a ellos comenzándose a abrir, sistema hackeado en 30 segundos se cortará el suministro eléctrico, todos los equipos en posición escuchó Kakashi hablar a los encargados en la furgoneta mediante un auricular que tenía puesto, los vehículos cruzaron las puertas sin alertar a nadie y se estacionaron frente a esta justo cuando se cortó el suministro eléctrico. Escucho el sonido de varias puertas cerrándose y el sonido de pasos saliendo, con calma el ojo entrenado de Kakashi vio como sus hombres se dirigían hacia la mansión con las armas listas para disparar y con visores nocturnos, varios equipos se dirigían por el frente mientras los demás rodeaban la mansión yendo por entradas traseras o directamente usando ganchos para iniciar un asalto desde los pisos superiores, no dejas nada al azar ¿no es así Kakashi? Escucho la voz de Zetsu negro tras él, al parecer ya comenzó la lluvia dijo el blanco con una risita en cuanto escucho los disparos provenientes del interior de la mansión.
Da la señal a los Zetsus. Quiero que esta mansión esté tomada antes de que llegue el FBI, ordenó Kakashi dirigiéndose hacia la mansión. A su espalda ambos Zetsus ocultos en las sombras sonrieron mientras enviaban la orden mental para que los Zetsus disfrazados ataquen. En el interior de la mansión todo era un caos completo. De repente, de un segundo a otro, se les cortó la energía y al segundo siguiente, tuvieron un equipo de asalto sobre ellos. Angel Williams no se encontraba feliz, podía escuchar los disparos provenientes de todas partes de su mansión. Usando la linterna de su celular, se dirigió hacia una vitrina llena de armas. Tomando un subfusil junto a una pistola de mano y varias municiones, él se dirigió hacia la puerta de la habitación. Tenía que escapar de ahí antes de que sea capturado. En esta mansión había pruebas más que suficientes como para asegurar que se pudra en la cárcel, y él no iba a permitir que le capturen. Si tan solo lograra llegar al helipuerto que tenía en las afueras de la mansión, podría escapar. Caminando con cuidado lejos de donde escuchaba los disparos, él se asomó por una ventana que tenía vista directa al helipuerto y maldijo. Al ver que tenían toda la mansión rodeada, solo le quedaba escapar por los túneles. Escucho pasos sobre él junto a disparos, miró hacia el techo y maldijo. También por arriba, gruñó molesto. Varios pasos se acercaron hacia él y sin querer ser descubierto él se escondió en una esquina, envuelta en sombras mientras sus dedos jugueteaban con el gatillo del subfusil. Asomándose levemente por la esquina él vio quién se acercaba y para su alivio, gracias a las linternas que llevaban, pudo ver que eran de los suyos. Saliendo él hizo notar su presencia. De inmediato las linternas y las armas le apuntaron. En cuanto le reconocieron, bajaron las armas y se dirigieron hacia él. ¿Qué está sucediendo?, gruñó Angel en cuanto el primero de sus hombres se acercó. Estamos rodeados, señor. Hackearon los sistemas de seguridad, por eso no les detectamos hasta que estuvieron en la puerta. Tienen toda la mansión rodeada y hay varios equipos asaltando los pisos superiores. Nos tomaron por sorpresa y estamos siendo diezmados. Tenemos que escapar de aquí, respondió uno de ellos que llevaba ropa militar y un fusil de asalto. Bien, hay que ir a los túneles antes de que sea tarde, gruñó Angel caminando hacia los túneles siendo escoltado por sus soldados. En los pisos inferiores, maldición, ¿cuántos son?, gritaron varios tipos armados, usando algunos muebles como barricadas al tiempo que intercambiaban disparos con sus atacantes. No lo sé, gritó otro arrojando una granada. En cuanto la escucharon detonar, todos comenzaron a correr hacia otro lugar, con algunos siendo acribillados en el camino. Maldición, gruñeron al ver que 3 de sus compañeros eran atravesados por decenas de balas. Las miras láser bailaban por el lugar en busca de sus objetivos. ¿Crees que sean los militares o el FBI? Nos han estado siguiendo durante meses, gritaron varios. Eso ahora no importa, hay que acabarlos, gritó otro, saliendo con 2 pistolas en mano y disparando a todo lo que se movía antes de refugiarse detrás de otra pared, con las balas silbando cerca de él. Jeje, al parecer las cosas se tornaron interesante. Ellos escucharon varias voces algo infantiles sonar cerca de ellos, alistando sus armas y apuntando hacia todas partes. No vieron a nadie. Unas manos salieron de la pared y tomaron a uno rompiéndole el cuello. ¿Qué diablos fue eso?, gritaron al escuchar el chasquido del cuello. Al girarse vieron que unas manos salían de las paredes y su compañero caía muerto. Antes de que pudieran precisar lo que estaban viendo, una figura blanquecina salió de la pared golpeando al primero que tenía cerca. Un segundo más tarde otras figuras blanquecinas salieron de las paredes y comenzaron a atacar a quienes tenían cerca. ¿Qué diablos son estas cosas?, gritó uno presa del pánico, dejando su arma y corriendo hacia el corredor, donde recibió el impacto de varios disparos. En otros lugares sucedían cosas similares. Mientras las fuerzas de Angel se refugiaban de las balas entrantes, más Zetsus salían de las paredes y les comenzaban a atacar. Algunos que estaban transformados y mezclados entre las fuerzas de Angel comenzaron a atacar a los suyos, sembrando el pánico y desorganizándolos. Cuando los soldados de Kakashi se acercaban al lugar, los Zetsus desaparecían llevándose los pocos Zetsus que habían sido derribados por las balas, dejando solo cuerpos golpeados y llenos de balas tras ellos. Los militares, en cuanto vieron esto, solo asumieron que fue obra del equipo fantasma, del cual ya se les había informado que estaba apostado en la mansión, e ignoraron los cuerpos siguiendo con el asalto. Kakashi sacó de su bolsillo un visor nocturno mientras se movía en la mansión detrás de sus soldados que iban limpiando poco a poco el lugar. En su teléfono recibió los planos de la mansión junto a las instrucciones de en qué parte se encontraba la entrada a los túneles. Tenemos el estudio de Angel asegurado. La voz de alguien resonó en la radio de onda corta que llevaba.
Llevando su dedo a la radio, le abrió un canal de comunicación. Aseguren todas las pruebas incriminatorias, documentos, testigos, quiero todo. Habló Kakashi por la radio. Luego de un segundo recibió una respuesta: entendido señor, estamos avanzando sin mucha resistencia. El equipo fantasma está haciendo un buen trabajo desorganizándolos. El canal fue interrumpido, están corriendo como pollos sin cabeza, y no encuentro ningún rastro de Angel. Otra voz habló por el canal. Aseguren la mansión, yo me encargo de Angel, debe estar dirigiéndose hacia los túneles, el equipo de respaldo debe estar por interceptarlo. Habló Kakashi por la radio antes de cortar la línea, recogiendo un arma del suelo. Reviso que tenga balas antes de seguir avanzando. Siguiendo el mapa en su teléfono, dobló por algunos pasillos llenos de cuerpos acribillados, miro el pasillo y luego el mapa. Al parecer es el único camino, murmuró Kakashi, comenzando a caminar por la pared ya que el suelo estaba lleno de sangre y no quería ensuciarse. La sangre era difícil de limpiar. Cruzando el pasillo mientras caminaba por la pared, él llegó a un callejón sin salida. Si aquí es, dijo Kakashi acercándose a la pared. Quitándose el visor nocturno, sacó una linterna ultravioleta y comenzó a examinar la pared. Te encontré, dijo Kakashi luego de encontrar las huellas dejadas atrás por su objetivo en escape. Activando el mecanismo oculto, Kakashi esperó hasta que la pared se movió levemente antes de dejar paso a un corredor oscuro. Así no hay energía, murmuró Kakashi, volviéndose a colocar el visor nocturno. Si bien él puede moverse sin problemas en la oscuridad, el visor aún era bastante útil, sobre todo para evitar golpearse en las esquinas o con alguna cosita tirada por ahí. Guardando su teléfono, Kakashi caminó con calma por el pasillo. Este pasillo sí que es bastante largo, murmuró Kakashi callándose al escuchar pasos cerca, moviéndose en silencio el camino un poco más antes de ver la luz de algunas linternas. Con el visor pudo identificar a Angel rodeado de 6 de sus hombres. Me pregunto dónde está el equipo de respaldo, se preguntó Kakashi. Apenas pensó en ello, vio las miras láser asomarse a unos 20 metros de Angel, haciendo que ellos se tensen y dejen de avanzar, apuntando sus armas hacia adelante con sus linternas iluminando quien se acercaba. Hey chicos, están perdidos, habló Kakashi, haciendo que se giren a verle con varias armas apuntándole. ¿Y tú quién eres?, preguntó Angel al ver a un tipo con traje empuñando un subfusil en la mano y con un visor nocturno en los ojos. Yo me preocuparía más por ellos, dijo Kakashi, señalando detrás de ellos cuando el equipo de respaldo se hizo presente. Estamos rodeados, gruñeron al ver con las linternas a un grupo de 10 soldados armados hasta los dientes y con sus miras láser sobre ellos. Los 7 miraron entre los soldados y el recién llegado. A primera vista podrían escapar luego de acabar con el tipo de traje, pero los soldados les matarían antes de que puedan dar un paso, y si se concentraban en los soldados el tipo de atrás les podría matar con el subfusil. Gruñendo, Angel y uno de sus hombres apuntaron hacia Kakashi con el Enge, mientras el resto apuntaba a los soldados. Antes de que puedan apretar el gatillo, la mano de Kakashi se hizo borrosa y 2 shuriken volaron hacia Angel y el tipo que le apuntaba. El primer shuriken se clavó directamente en la cara del hombre de Angel, mientras que el segundo shuriken se incrustaba en la mano de Angel haciendo que suelte su arma. En cuanto el arma cayó al suelo, el equipo de respaldo soltó una ronda de disparos que acabó con los hombres de Angel. Mientras Angel se agarraba la mano con dolor y se sacaba el shuriken, sus hombres fueron abatidos con bastante rapidez. Él soltó una maldición por toda esta situación. Levantando la cabeza, él se cayó al ver que tenía un subfusil apuntándole a la cara y también podía sentir las miras láser en su espalda. Gruñendo, él no tuvo más opción que rendirse. Poco después se restableció la energía en la mansión cuando la operación terminó con la captura de Angel. El lugar que antes hubiera sido lujoso y elegante ahora se encontraba con huecos por todas partes, muebles destruidos y algunas zonas por prenderse en llamas. Controlaron el fuego bastante rápido y sacaron a un maniatado Angel justo cuando el FBI estaba llegando. Kakashi en el Enge tuvo una conversación un poco acalorada con el que lideraba el grupo del FBI antes de entregarles a Angel, no sin antes pactar que se les daría el crédito que les correspondía por la captura. Mientras Angel era llevado a prisión, Kakashi ordenó a sus hombres que traten a los heridos y regresen, mientras él iba con el FBI a su sede donde continuarían las negociaciones. Durante todo un día estuvo con el FBI, eran duros de convencer para que formaran una alianza de mutuo beneficio, pero al final les convenció, no sin antes mostrarle un poco de lo que tenía para ofrecer, con algunos documentos que contenían información sobre mafias y algunas redes de tráfico en el país. Kakashi pudo firmar una alianza con el FBI, de hecho dentro de poco se establecería un canal de comunicación entre su empresa y el FBI para futuras coordinaciones.
Con todo resuelto, Kakashi tomó un avión que le llevara de regreso a Boston. Una vez ahí tendría que hacer algunas cosas antes de emprender su viaje al inframundo. En el avión él revisó las noticias más recientes en su móvil y encontró que su operación exitosa ya resonaba en los medios de comunicación. Decía que su empresa en conjunto de FBI había dado con Angel y organizaron una redada en la que fue capturado. Al parecer todo iba de perlas para él. Primero su empresa de armas estaba en pleno auge y ahora su empresa de inteligencia y seguridad privada se había ganado bastante publicidad. Él estaba seguro que dentro de poco no solo agencias gubernamentales estarían pidiendo sus servicios, sino que también varias corporaciones que buscan información y están dispuestas a pagar una fortuna por ella, si las cosas iban como un reloj. Al llegar a Boston fue hacia las oficinas de su nueva empresa. Había comprado un edificio en una zona de Boston de fácil acceso y bastante tranquila con un parque cerca, además de que el edificio podía ser bien defendido por su ubicación y la distribución de las calles cercanas. También había colocado una barrera que mantenía alejados a los monstruos y disminuía la influencia de la niebla. Porque había hecho eso no estaba seguro, pero consideraba que si era una agencia de inteligencia no saldría nada bueno si ocultaba esa parte. En sus oficinas bajo la apariencia que había escogido se presentó. Una vez ahí informó a todos del éxito de su operación y de su alianza con el FBI y sus posibles misiones para un futuro cercano. Naturalmente todos celebraron de que su debut en el mercado haya sido todo un éxito. Pronto le informaron que estaban recibiendo llamadas de algunas empresas solicitando sus servicios, lo que pareció animar aún más a todos. Él se había asegurado de tener las cosas bien distribuidas en la empresa para que no tenga que encargarse de hacer mucho más que de lo estrictamente importante. Poco antes de su debut oficial, había encontrado a alguien perfecto para dirigir su empresa de inteligencia. La puso en el cargo y él bajo el NG no era alguien más que un contacto del jefe que les estaba ayudando con el debut. Luego de eso él desaparecería y nadie lo extrañaría. Con todo cubierto él seguiría manejando todo desde las sombras sin tener la necesidad de exponerse a los ojos de todos. Kakashi solo es el hijo de un pequeño millonario sin nada especial consigo. Incluso dudaba de que los dioses o su madre sepan de todo lo que maneja, aunque de su madre no estaba tan seguro. Ella podría descubrirlo eventualmente, aunque se preguntaba qué había sido de ella. Desde que se escapó del campamento la primera vez no había vuelto a contactarlo. Él se encogió de hombros ante ese pensamiento. Mientras menos atención le esté prestando mejor podría guardar sus secretos, aunque ciertamente las barreras que había levantado en su casa y en todos los lugares que frecuentaba desde su laboratorio hasta sus bases en construcción podrían haber evitado que ella le contacte. La última vez la barrera le dio un poco de problemas, ahora con mejores barreras gracias al material de Fuinjutsu que recibió del sabio ciertamente hubiera hecho el trabajo. De vuelta en su casa vio a algunos Zetsus yendo de un lado a otro con las tareas que les había dejado pendientes. Al menos con los Zetsus aquí había disminuido un poco su uso excesivo de los clones de sombras. Zetsu negro y Zetsu blanco emergieron del suelo justo a 1 metro delante de él. Tenemos el último informe del entrenamiento, habló el blanco con una sonrisa. Empieza a hablar, habló Kakashi pasando al costado de Zetsu, dirigiéndose hacia la cocina en busca de algo de comer. Zetsu caminaba tras él dando el informe. Los mestizos que recogiste junto a otros 12 chicos resultaron ser verdaderos prodigios, habló la mitad negra. Están tomándose todo como un pez en el agua, habló el blanco. ¿Qué tan rápido están avanzando?, preguntó Kakashi. Ahora están al nivel de unos genin, dentro poco estarán listos para iniciar el entrenamiento elemental, hablaron ambas partes en turnos. ¿Qué hay con el resto?, preguntó Kakashi buscando algo en la cocina, tomando un poco de yogur del refrigerador. El primer grupo que logró acceder a su chakra tiene un avance constante, en 1 mes o 2 estarán a un buen nivel de genin listos para iniciar su entrenamiento elemental. El resto ya logró acceder a su chakra. Actualmente estamos probando para lo que son buenos, tenemos algunas promesas en el área médica, algunos se están dedicando al taijutsu, varios se han interesado por el sellado y también hay varios con la capacidad de destacar en el genjutsu y la gran mayoría se ha concentrado en el ninjutsu. Por el momento todo lo que tenemos son especulaciones de sus habilidades, hasta que no logren completar el entrenamiento básico no podremos estar seguros, hablaron ambos Zetsus. ¿Cuánto tiempo crees que demoren en completarlo todos?, cuestionó Kakashi, vertiendo algo de cereal en un cuenco junto al yogur. Los mestizos ya lo completaron, el resto de los primeros 50 están cerca de completarlo, los demás estimo que lo completarán en unos 3 meses. ¿Cuánto estimas que podrán iniciar misiones?
Los mestizos y los otros 12 solo necesitan un poco más de entrenamiento y estarán listos para salir, el resto de los primeros 50 estarán listos para fin de mes. Por el momento, ellos son los más preparados para salir al campo, informaron los Zetsus. Ya veo, ¿cuál es la situación con el laboratorio? No he tenido noticias de él en un tiempo, habló Kakashi, mientras de alguna forma el cereal desaparecía tras la máscara. Ambos Zetsus miraron eso algo desconcertados, pero a estas alturas ya se habían acostumbrado a eso. El laboratorio va bien, los científicos que contrataste ya están terminando de hacer los últimos arreglos para poner a operar las áreas habilitadas. La construcción por otro lado ha tenido un leve retraso debido a problemas en la entrega de materiales, pero ya está solucionado. Gracias al capital extra que has puesto en la construcción, se ha acelerado lo suficiente como para tenerla completa unos meses antes de lo previsto. Zetsu, quiero que mantengas todo en orden. Mientras no estoy esta noche iré a Los Ángeles a ver a Hades, habló Kakashi. Espero que no te asusten los fantasmas, dijo el Zetsu blanco entre risitas, mientras se hundía en el suelo. Él ignoró eso último y se dedicó a terminar su cuenco. Horas más tarde Kakashi se encontraba abordando un avión cuando sintió un tirón, estaba por hacer su fila y entrar cuando lo sintió que algo lo llamaba. Con su único ojo libre vagando por el lugar en busca del origen de la sensación, su atención se centró en la chica que sujetaba un vaso de café en la esquina opuesta a donde él estaba, pero lo que más le llamó la atención fue los intensos ojos grises junto al pelo negro y el aura familiar que desprendía la chica. Tragando saliva un poco nervioso, él supo quién era la misteriosa persona que le observaba. Resignado, él miró su reloj. Aún tenía 10 minutos antes de que el avión despegara, avanzando hacia la mujer con el café, que sospechaba que era su madre Athena. Kakashi no pudo evitar sentirse un poco nervioso, no había hablado con ella en más de un año, así que no estaba seguro de qué quería. Apenas se acercó, ella le señaló un asiento junto a ella mientras le extendía un café. Gracias, supongo, dijo Kakashi tomando el café. Sabes, siempre me pregunté por qué te gustaba tanto usar esa máscara, habló ella con un tono de voz divertido dándole un sorbo a su café. Es parte de mi encanto, respondió Kakashi con una sonrisa de ojo. Sentándose en lugar que le indicaron, ella le dedicó una sonrisa. Ha pasado mucho desde la última vez que hablamos, ¿no es así, Kakashi? Ella le dedicó una suave sonrisa. Sí, ha pasado más de un año, mamá, habló Kakashi mirando su café. ¿Qué ha pasado para que vengas después de todo este tiempo?, preguntó curioso Kakashi. ¿Es que acaso necesito una razón para verte?, preguntó ella sin cambiar su expresión. El parpadeo. Supongo que no, pero no vendrías hasta aquí sin un motivo, respondió Kakashi. La mirada de Athena se tornó seria, poniendo un poco nervioso a Kakashi. ¿No deberías seguir con esto, Kakashi?, habló ella en un tono de voz firme. ¿Seguir con qué?, preguntó él ya sabiendo a dónde iba el asunto. ¿Sabes a lo que me refiero? No deberías seguir con tu visita al reino de Hades, es peligroso, habló ella en un tono severo. Entonces lo sabes, murmuró Kakashi. Esperaba poder hacerlo en secreto, ¿sabes?, dijo él con una sonrisa nerviosa ante la mirada dura de su madre. Mira, no sé qué te impulsó a ir al inframundo, pero es una muy mala idea, insistió Athena. Solo por curiosidad, ¿cómo te enteraste?, preguntó él. La sonrisa que le devolvió Athena no le inspiraba confianza. Siempre te vigilo aunque te escondes bien, siempre te estoy cuidando, Kakashi, nunca lo olvides. Ahora Kakashi estaba sudando de los nervios. Solo por curiosidad, mamá, ¿qué tanto sabes?, preguntó Kakashi temiendo lo peor. La expresión de Athena se tornó ligeramente divertida. No mucho, solo que tienes inversiones millonarias en la bolsa, diriges una agencia de espías y te has iniciado en el negocio del tráfico de información, habló Athena con una voz cantarina. Al menos es solo eso, pensó Kakashi aliviado de que no supiera nada más. Realmente no pierdes el tiempo, ¿verdad?, dijo. Por cierto, felicidades por tu primera operación, dijo ella mirando a Kakashi antes de que su expresión ligeramente divertida cambiara a una más seria. Pero debo preguntar, ¿con qué fin creaste esa empresa? Te conozco lo suficiente como para saber que no haces nada al azar, después de todo eres mi hijo, habló Athena. ¿Me creerías si te dijera que es porque estaba aburrido y vi una loca película de espías que me ocurrió la genial idea de tener mi propia agencia de espías, habló Kakashi con una sonrisa de ojo? Ella le dirigió una mirada penetrante. ¿Seriamente esperas que te crea?, cuestionó ella ganándose una sonrisa nerviosa de su hijo. La verdad sí, dijo Kakashi haciendo que la ceja de Athena se crispe.
Ella solo suspiró mientras negaba con la cabeza y le daba otro sorbo a su café, luego miró a su hijo y se veía molesta, casi rabiosa. Kakashi tragó duro mientras se apoyaba en su asiento. ¿Y ahora qué hice?, preguntó Kakashi casi en un susurro. ¿Qué hiciste?, ella siseó mientras metía su mano en un bolso que él no había visto. Del bolso sacó un familiar libro de tapa naranja, el cual fue extendido hacia él mientras la mano de su madre apretaba el libro con fuerza. Al ver el libro, Kakashi palideció visiblemente. Como tartamudeó Kakashi, ¿realmente no creíste que lograrías ocultármelo para siempre, verdad?, siseó Atena, bastante molesta con su hijo por haber escrito esa obscenidad. Esto yo, ¿verdad? Mira la hora, el avión está por despejar, dijo Kakashi visiblemente nervioso y casi dándole un ataque de pánico cuando vio que el libro estallaba en llamas. Estoy tan muerto, pensó Kakashi asustado. Presa del pánico, él intentó correr hacia el avión y no mirar hacia atrás, y lo hubiera hecho de no ser porque se encontraba atado a su sitio con un cinturón que salía del asiento y se cerraba en su cadera. Cuando murmuró él mirando en pánico a su madre que sostenía las cenizas del libro, tanteando sus bolsillos, él sacó un cuchillo de un sello de emergencia oculto y comenzó a cortar el cinturón, solo para detenerse cuando sintió un fuerte golpe que le sacudió la cabeza. Respirando hondo, Atena controló su enojo para el alivio de Kakashi, que estaba con la cabeza aturdida y a nada de sufrir un infarto. Esta conversación aún no se termina, Kakashi, dijo ella en un tono severo, completamente erguida y dándole una mirada severa. Ya que no puedo convencerte de que no vayas al inframundo, quiero que tengas esto. Ella extendió su mano revelando una pequeña perla gris. ¿Qué es eso?, preguntó Kakashi saliendo de su aturdimiento por el golpe que recibió y dejando de forcejear con el cinturón que lo aprisionaba. Es una perla especial, será tu boleto de salida del inframundo en caso de que lo llegues a necesitar. Kakashi tomó la perla y la examinó curioso, luego miró a su madre con una mirada interrogante. ¿No se supone que no debes ayudarme con las reglas y todo eso?, preguntó él luego de examinar la perla. Solo si estás en una misión oficial, y dado que no lo estás puedo darte un poco de ayuda si lo veo conveniente. Por lo demás, no se me permite intervenir de forma directa en tu vida, explicó ella deshaciendo el cinturón que ataba a Kakashi. ¿Y esto no es intervención directa?, preguntó él. Atena le dedicó una sonrisa. Quién sabe, a lo mejor. De todas formas, si nadie se entera no hay problema, ¿verdad?, dijo ella con una sonrisa traviesa. Kakashi le devolvió la sonrisa. ¿Quién dijo algo de ayuda?, dijo él escondiendo la perla. Ambos dejaron escapar una risita. Atena puso una mano en el hombro de Kakashi. Ten cuidado cuando entres en los dominios de Hades. ¿Quieres? Lo tendré, respondió Kakashi. Bien, me tengo que ir, dijo Atena despidiéndose y alejándose. Kakashi miró la perla que le dio su madre. Supongo que ya sé cómo escapar del inframundo de forma segura si las cosas se ponen feas, murmuró él caminando hacia el avión. Algo frenético, él vio cómo entraban los últimos pasajeros al avión y anunciaban que dentro de poco este iba a despegar. Mirando el café que le dio su madre, él pensó en dejarlo por algún lado, pero lo pensó mejor y no recibía cosas de su madre muy seguido, así que sacó una carta con un sello de almacenamiento y colocó el café en el interior antes de correr hacia el avión antes de que le dejen. Al día siguiente Kakashi ya se encontraba en Los Ángeles. Después de salir del avión se había dedicado a deambular un poco por Los Ángeles. Luego de visitar algunos parques y sitios de interés en la ciudad, él fue a buscar la entrada al inframundo. Si mal no recordaba de la conversación que tuvo con Annabeth después de su primera misión, la entrada se encontraba ubicada en el interior de un estudio de grabación. El único problema es que no recordaba el nombre del lugar. Repasando nuevamente su conversación, él recordó algunos lugares que estaban cerca de la entrada. Metiendo una mano en su mochila, él sacó el mapa con la información de dónde se encontraban algunos dioses. Revisó la ubicación del inframundo solo para estar seguro y tomó un taxi que le lleve a la dirección que indicaba el mapa. Estuvo un buen tiempo atorado en el taxi porque el lugar estaba un poco lejos y se topó con algunos embotellamientos en el camino. Al fin, luego de estar casi hora y media en el taxi, él llegó a la entrada del inframundo. Era un estudio de grabación tal como decía Annabeth. Revisó unos segundos la entrada mirando los letreros que estaban afuera, y se detuvo en el que decía no se permiten niñas exploradoras. Hades debe tener un problema con las cazadoras, pensó él preguntándose qué pudieron haber hecho. Había estado rastreando a las cazadoras durante un tiempo en busca de información y descubrió que todas eran unas férreas odiadoras de los hombres, una razón más para mantenerse alejado de ellas, pero el principal motivo por el que las había estado rastreando era que en cuanto comenzara a salir en misiones junto a sus ninjas para cazar monstruos no quería toparse con ellas o Artemis. Eso probablemente terminaría en una matanza y una diosa cabreada.
Mirando a los costados él colocó un genjutsu de área y sacó 2 pergaminos de almacenamiento de su mochila, de estos sacó 2 maletines que contenían los regalos para Hades y su esposa. Sí, ella no estaba en el inframundo, pero al menos el gesto podría poner de buen humor al dios. Guardando los pergaminos sacó una bolsa de dracmas, solo una parte de lo que le había quitado a Dionisio luego de estafarlo en las cartas varias veces. Con todo listo, Kakashi entró en el lugar estaba bien decorado y habían varios espíritus repartidos por el lugar y un tipo de aspecto elegante y severo con piel oscura y un corte parecido al corte militar estaba detrás de la recepción revisando una revista, suponiendo que era a quien tenía que ver para pasar. Él se acercó, dejando los maletines en el suelo. Él llamó la atención del tipo que le miraba con sus lentes oscuros. Dando una mirada rápida al tipo, encontró la etiqueta con su nombre. ¿Entonces eres Caronte el barquero o me equivoco?, preguntó Kakashi. Por su lado Caronte miró a Kakashi por un largo segundo, sobre todo concentrándose en su cara, de la cual solo podía ver uno de sus ojos antes de asentir. ¿Y quién eres, chico? No muchos logran reconocerme, habló Caronte, inclinándose un poco para ver a Kakashi. Ah, yo soy Kakashi y vengo por una audiencia con Lord Hades, habló Kakashi de manera animada. Caronte le miró inseguro, luego se llevó una mano al odio como si tuviera una radio. Él asintió un par de veces antes de mirar a Kakashi. Tienes suerte, chico, el señor Hades te está esperando. Oh, eso es bueno, dijo Kakashi ganándose una mirada de Caronte. ¿Acaso no tienes miedo de ir a ver a Hades, niño?, preguntó él un poco extrañado por la actitud de este. ¿Qué? No, para nada, no he hecho nada que me haga estar del lado malo de Hades, por lo que no tengo de qué preocuparme siempre y cuando no le haga enojar, habló Kakashi, tomando los maletines y caminando tras Caronte hacia un ascensor. Él miró con curiosidad los maletines. ¿Qué traes ahí, chico?, preguntó. Esto, no muchos, son solo algunos presentes para Hades, por concederme una audiencia, dijo Kakashi, como si no fuera la gran cosa, ignorando la expresión sorprendida del barquero. En el camino Caronte apartó a unos cuantos espíritus que se querían colar en el ascensor, que tenía algunos espíritus esperando. ¿Sabes? No muchos se atreven a darle regalos a Lord Hades, comentó Caronte, a lo que Kakashi solo se encogió de hombros. Por cierto, ¿tienes dinero para pagar el viaje a través del Estigia?, preguntó Caronte. En respuesta Kakashi asintió. Ambos entraron al ascensor y este se sacudió un poco antes de comenzar a moverse, solo que en vez de descender este avanzó. Pronto el paisaje cambió a uno más oscuro y se encontraba navegando a través de una caverna subterránea con la presencia persistente de la muerte, lo suficiente para ser un poco molesto pero no demasiado. Navegaron por el Estigia con Caronte explicándole el motivo del por qué el Estigia estaba contaminado, ya que los humanos al llegar al inframundo dejaban atrás todos sus sueños y esperanzas. Luego de un tiempo en silencio con Caronte navegando y Kakashi reprendió un escalofrío por estar rodeado de muertos y con Caronte convirtiéndose en un esqueleto no hacia las cosas más fáciles. Llegaron al borde del Estigia, donde Caronte le indicó que bajase junto con las demás almas, que el camino le llevaría directo con Hades. Luego de recibir su paga Caronte se marchó. Al girarse Kakashi se encontró con una chica vestida con un vestido bicolor y de aspecto elegante. Su pelo tenía 2 colores, una mitad era de color negro, mientras que la otra era de color blanco, la cual le miraba con cierto interés. Entonces tú eres Kakashi, ¿verdad?, preguntó ella. Kakashi asintió en respuesta, notando que ella no era un espíritu. Bien, en ese caso sígueme, padre te está esperando. No es muy común que reciba visitantes de forma tan amigable, habló ella girándose y caminando con Kakashi detrás de ella. Padre, blanco y negro, el ojo de Kakashi se abrió. Tú eres Melinoe, ¿verdad?, la diosa de los fantasmas y la hija de Hades y Perséfone. Ella se detuvo y se giró un poco sorprendida. No es muy común que sea reconocida tan rápido, por lo general la gente suele olvidar que Hades tuvo una hija, dijo ella con una leve sonrisa. Bueno, creo que hice mi tarea antes de venir, contestó Kakashi restándole importancia. Melinoe retomó el camino. ¿Sabes? Creo que me comienzas a caer bien, habló ella. Es un buen comienzo, comentó Kakashi con una sonrisa de ojo. Ambos llegaron a la entrada de Erebos, donde estaba Cerbero junto a 2 filas de espíritus que esperaban su entrada al inframundo. Cerbero, en cuanto vio a Kakashi, posó sus 3 cabezas en él comenzando a gruñirle, pero la mano alzada de Melinoe tranquilizó al enorme can, el cual les dejó pasar sin dar problemas. Una vez pasaron a Cerbero, pasaron por un sendero que cruzaba los campos de Asfódelos. Y dime, Kakashi, ¿por qué llevas una máscara en el rostro? ¿Acaso tienes una herida que no quieres que vean?, preguntó ella girándose para verle sobre el hombro.
Creo que soy un tipo misterioso que le gusta el misterio, respondió Kakashi caminando junto a Melinoe. Luego de esa pequeña conversación ambos caminaron en silencio durante unos minutos por los campos asfodelos antes de llegar al castillo de Hades. Ella le huyó por el castillo que estaba custodiada por guerreros esqueletos. De forma distraída él notó que el castillo no tenía techo, cosa curiosa a su parecer. Pasaron por el jardín de Perséfone, cruzando algunos corredores hasta llegar a unas enormes puertas. Acá te dejo, detrás de esas puertas mi padre te está esperando, dijo ella antes de retirarse dejando solo a Kakashi, respirando hondo el avanzo. Aquí vamos, tú puedes, Kakashi murmuró dándose ánimos a sí mismo antes de abrir la puerta y adentrarse en la sala del trono. Como todo en el lugar era elegante y lúgubre, definitivamente le hace falta un poco de color, pensó él antes de encarar al dios del inframundo que le dirigía una mirada severa y tal vez un poco curiosa. Para su asombro el dios medía varios metros de altura, llevaba ropas negras que parecían estar hechas de almas por algunos rostros que creyó ver en los pliegues de la misma. También el trono del dios estaba hecho de huesos humanos, bueno, al menos esa parte ya se la esperaba. Caminando hasta estar a solo 5 metros del trono del dios bajo la atenta mirada de este, Kakashi dejó a un lado las maletas y encaró al dios. Hola Lord Hades, gracias por recibirme de forma pacífica y por enviar a su hija que sea mi guía, saludó Kakashi. Al parecer su movimiento fue el correcto ya que el dios le dejó de dar una mirada severa y le asintió. Veo que tienes modales, niño, a diferencia de los otros héroes o tu hermana que me visitó junto a su molesto amigo y el sátiro hace tiempo, habló Hades. En ese caso se lo agradezco, respondió Kakashi con calma. Y dime, niño, ¿a qué has venido a mi reino tomándote la molestia de pasar por toda la formalidad de pedir permiso y las ofrendas?, preguntó Hades yendo directo al punto. Con respecto a eso, habló Kakashi siendo interrumpido por Hades. Si quieres que regrese a alguien a la vida, te aconsejo que regreses a casa ya que no está sucediendo, le advirtió el dios. Estoy bien con eso ya que no planeaba pedirlo, de todas formas ya sé que está en contra, así que pedirlo sería correr un gran riesgo, dijo Kakashi agachándose hacia las maletas. ¿Qué es eso?, preguntó Hades un poco sospechoso. Esto, Kakashi palmeó las maletas, son algunos presentes como agradecimiento por permitirme una audiencia. Por lo que he escuchado es alguien muy ocupado considerando la cantidad de muertes que suceden a diario, dijo Kakashi. Ahora con la mención de los regalos se ganó la atención del dios. Abriendo una de las maletas, Kakashi sacó un casco griego hecho completamente oscuro junto a destellos púrpura oscura con líneas de oro recubriéndolo. La verdad no sabía qué te podría dar, así que espero que esto te guste. Es un casco de batalla griego hecho a base de obsidiana y cuarzo junto a un poco de amatistas con adornos de oro, explicó Kakashi, extendiendo el casco hacia Hades para una mejor apreciación. Hades chasqueó los dedos y el casco desapareció en un humo negro. El casco reapareció agrandado de alguna forma y siendo examinado por el propio Hades, que luego de un segundo asintió con aprobación. Es un buen trabajo, te lo concedo, chico, dijo Hades dejando el casco en su regazo. Oh, gracias, estoy seguro de que el artesano al que le pedí que lo hiciera estaría complacido en saber que su trabajo fue del agrado del dios del inframundo, dijo Kakashi. La mirada de Hades se posó en el segundo maletín y ese de ahí, señaló Hades. Dijo Kakashi tomando el segundo maletín. Es un regalo para su esposa. Originalmente planeaba venir en invierno después del solsticio, cuando ella esté aquí, ya que se sabe que suele ser más amigable cuando ella está cerca, dijo Kakashi. ¿Y qué fue lo que te hizo cambiar la fecha de tu visita?, preguntó Hades curioso. Tenía que dárselo al chico, a diferencia de su hermana, él sí sabía cómo estar de su lado. Bueno, Kakashi se encogió de hombros. Fue por algunas circunstancias en las que no entraré en detalles, dijo antes de tomar el maletín extendiéndoselo a Hades, pero de todas formas puede ser entregado a la reina como una agradable sorpresa para su llegada, dijo Kakashi con su mejor tono de negocios. Te escucho, dijo Hades interesado. Él abrió el maletín. Dentro había unos cuantos maceteros bien cuidados con hermosas flores dentro. Estas son orquídea, los mejores ejemplares que pude importar desde Sudamérica. Estoy seguro de que a la reina le encantaría tener estos ejemplares en su jardín, ya que no es una especie común en este lado del continente, dijo Kakashi con una sonrisa de ojo complacido al ver que tenía a Hades contento. Al menos de esa forma estaría más abierto a escuchar su pedido. Hades asintió gustoso por el regalo del chico, sin duda con algo como esto tendría feliz a su reina. Extendiendo la mano, la maleta con las orquídeas fue envuelta en sombras al igual que el casco en el regazo de Hades. Por cierto, dentro de la maleta está un pequeño folleto con instrucciones de cómo deben ser cuidadas las orquídeas, dijo Kakashi a modo de comentario.
La mirada de Hades cambió a una seria, no demasiado amenazante ya que el chico le caí bien pero aún transmitía el mensaje. En ese caso, debo preguntar cuál es el motivo de tu visita. Sé lo suficiente como para saber que el motivo para todos esos regalos no es solo tu amabilidad y que lo haces, es que quieres pedir algo grande. Como ya mencionaste que revivir a los muertos está fuera de discusión, me encuentro curioso por saber qué es lo que vas a pedir. Habló Hades mirando fijamente al hijo de Atena. Kakashi también se puso serio ante lo dicho por Hades. Es ahora o nunca, pensó él respirando hondo. Kakashi comenzó a hablar. Como ya lo dedujo, el motivo por el que me encuentro aquí con todos estos regalos es porque tengo una petición para usted. La verdad no estoy seguro si aceptará, por lo que le pido de que al menos se pueda negociar. Mientras esté en mi poder puedo ofrecerle mi ayuda. No es que le pueda ofrecer mucho después de todo, dijo Kakashi. La mirada de Hades se entrecerró con algo de sospecha, con lo agitadas que se estaban poniendo las cosas allá arriba. Esto era demasiado bueno para no tener motivos ocultos. ¿Y qué es lo que podrías ofrecerme a mí, el señor del inframundo, gobernante de los muertos y dueño de todas las riquezas que están bajo tierra?, exclamó Hades, extendiendo sus brazos para enfatizar su punto. Como dije, no hay mucho que le pueda ofrecer, pero lo que puedo ofrecer no es nada habitual, pero siempre es bien recibido, explicó Kakashi. ¿Y qué sería eso?, preguntó Hades curioso. Información, dijo Kakashi ganándose una ceja levantada de Hades. Explicándose, Kakashi procedió a hablar. Sé de la mala relación que tiene con el Olimpo, así como también estoy al tanto del trato que reciben sus hijos y cómo terminan en consecuencia de ese trato. Como digo, puede ofrecer algo de información entre lo que pasa arriba y dárselo si es necesario, siempre y cuando pueda acceder a ella. También en caso de que tenga algún semidios puedo brindarle protección, entrenamiento y un lugar seguro lejos del campamento, donde lo más probable es que tenga problemas por quienes son. Ahora sí, la atención de Hades estaba sobre Kakashi. Sonriendo para sí mismo, Kakashi se contuvo de sonreír. Estaba por seguir cuando Hades le interrumpió. Lo que ofreces es inusual y puedo ver que has estado pensando en esto durante un tiempo, lo que me intriga aún más. ¿Cuál es tu pedido?, dijo Hades, mirando a Kakashi, el cual sentía que le estaban viendo directamente hacia su alma. Decidiendo tomar un enfoque directo en vez de andar un poco por las ramas, Kakashi se paró firme y habló. He venido por hierro estigio, para ser precisos quiero negociar un suministro constante de ese metal. Durante largos segundos hubo silencio en la sala del trono y Kakashi estaba poniéndose nervioso. Fin del capítulo.